Europa, pues, en presencia del hecho de la revolución industrial de Inglaterra, no se dijo: las extrañas novedades que ocurren en Inglaterra ocurrirán también a su debido tiempo en el continente. También aquí surgirán ciudades fabriles que llenarán el aire de humo. También aquí se explotará el trabajo de los niños y a pesar de ello nacerán más y más niños que habrán de ser alojados, alimentados, educados, empleados y gobernados. En todas partes, antes de que pasen muchas décadas, se reproducirán las condiciones que dominan en Inglaterra. En todas partes la sociedad se transformará por el maquinismo y el capital, y en todo el mundo los gobiernos, si han de perdurar, habrán de tomar medidas para una nueva población que no dispone de bienes, desarraigada de las condiciones económicas estabilizadas y los antiguos sentimientos de la vida rural, sin modelos que imitar, sin tradiciones que mantener, sin sentirse obligados a guardar ninguna fidelidad, residuos perdidos entre las violencias y las sacudidas de la competencia. En realidad, se está entrando en una época industrial. Debemos prever sus peligros, anticiparnos a sus necesidades, guiar su marcha. Efectivamente, nada de eso resonó en el ámbito de Europa. En lugar de prestar atención a las débiles señales que advertían la llegada de la democracia industrial, ya visibles en el horizonte, Europa se sumergió en las guerras de la Revolución Francesa y del Imperio. Capítulo 31. Revolución en Francia. Victoriosa en América y casi 3 veces más populosa que la Gran Bretaña, su rival vencida, con enormes recursos agrícolas, con una industria textil floreciente, con magníficos canales y caminos, con un comercio exterior que había aumentado en un 500% desde la muerte de Luis XIV, Francia debía, sin embargo, hacer frente a graves problemas domésticos. El mal que presentaba una gravedad más patente era de carácter financiero. Francia estaba amenazada, o creía estarlo, por una espantosa bancarrota, pero era más fundamental la falta de equilibrio social, de impuestos equitativos, de libertad política y de poder ejecutivo eficaz. Privilegios medievales e inútiles corroían todos los miembros de su cuerpo político, privilegios de la Iglesia, de la nobleza, de los estados o asambleas provinciales, de las corporaciones judiciales y de los gremios. El privilegio profanaba la justicia, desviaba las cargas principales de los impuestos hacia los hombros de los pobres, negaba las prebendas del ejército, de la marina, de la Iglesia y de la magistratura a la más inteligente clase media de Europa. Los privilegios eran entonces odiosos e indefendibles. El alto clero de Francia, que no pagaba impuestos, había perdido el respeto público a causa de su riqueza, de su mundanidad y de sus vicios. Los nobles, que en su mayor parte eran absentistas, habían dejado de cumplir las funciones sociales, cobraban sus rentas y recibían los débitos feudales, exigían corvée y otras prestaciones de trabajo y, sin deberes que cumplir, constituían una carga para la comunidad. Naturalmente existían excepciones de carácter personal y local. En la nobleza había terratenientes buenos y progresistas, y en ciertos distritos, especialmente en la Vendée, aristócratas que vivían en sus posesiones a la manera de los scribes ingleses y que conservaban la devoción de sus vasallos. Pero el absentismo era la regla. Los publicistas llegaban a escribir hablando de los nobles franceses como descendientes de los francos, como germanos acuartelados en suelo extranjero y explotando una población céltica dominada. La revolución se produjo porque la monarquía era incapaz de resolver el problema de los privilegios, porque, en una palabra, no era bastante fuerte para abolir los restos de feudalismo que en Francia, como en la mayoría de los países europeos continentales, representaban un obstáculo perturbador. Además, otro problema de carácter económico desconcertaba a los gobiernos del antiguo régimen. El aprovisionamiento del pueblo, todavía no reforzado con las patatas, era inseguro. A pesar de toda la prosperidad agrícola de Francia y del lujo deslumbrador de las clases superiores, grandes sectores de la población se hallaban de cuando en cuando expuestos a los horrores del hambre. Todo ello no se debía a un desarrollo industrial forzado, aunque, comparada con la Alemania de aquellos días, Francia era un país urbano en gran escala y París tenía 750.000 habitantes. Los métodos de la industria, lo mismo que los de la agricultura, continuaban siendo medievales en lo esencial. El proletariado de la Revolución Francesa no se componía de brazos nómadas y desarraigados, sino de obreros domésticos y de labriegos desorganizados. Una sociedad así no había recibido agravios del capital como tal o de los propietarios de la tierra. Lo que necesitaba era pan, y el pan no lo podía obtener de manera normal, en parte a causa de los métodos arcaicos de cultivo y en parte a causa de las aduanas interiores. Las consecuencias fueron graves.
motines crónicos por el pan, y en las grandes ciudades y en muchas comarcas rurales una enorme y dura miseria. Cuando Luis XVI subió al trono de Francia en 1774, las corrientes de la opinión europea corrían frescas y potentes en favor del despotismo ilustrado. Federico de Prusia lo había puesto de moda y otros trataban de seguirlo. Hasta en la católica Austria y en España se habían experimentado que el progreso venía de arriba y la reacción de abajo, así como que los reyes y reinas eran liberales y las dietas conservadoras. Después del largo e inglorioso reinado de Luis XIV, Francia estaba dispuesta a saludar el advenimiento de un nuevo Carlomagno que reformase el Estado partiendo de la plenitud de su sabiduría. Para tal papel el nuevo monarca no tenía condición alguna. Luis poseía todas las virtudes privadas: honestidad, piedad, amabilidad, buen sentido, pero era incapaz de gobernar. La lucidez de la mente, la decisión del propósito, el sentido de la oportunidad, el don de la constancia en la acción que hacen a los estadistas habían sido negados. En lugar de dirigir los acontecimientos, iba a la deriva de ellos. María Antonieta, 1753-1793, la austríaca, era de un metal más fuerte, pero para la opinión pública constituía el símbolo impopular de una alianza odiosa y para los políticos representaba la inspiradora de cuanto tenía la corte de frivolidad y de obstrucción a sus medidas de parquedad o de renovación. Su belleza y su encanto nada facilitaban. Era demasiado orgullosa para conciliar o perdonar a un enemigo. Para los críticos de Versalles era la sirena que atraía a la nave del Estado a estrellarse contra los escollos. La mejor oportunidad de anticiparse a la revolución se perdió cuando el rey, buscando la popularidad, convocó el parlamento y con ello levantó una obstinada barrera ante la marcha del progreso. Una fuerza organizada puede siempre derrotar la opinión desorganizada. Las mejores mentes de Francia estaban con Turgot, 1727-1781, el más grande de los ministros de Luis XVI, cuando se propuso abolir los gremios y hacer libre el comercio de granos. Pero el Parlamento de París tenía también su popularidad como único freno efectivo para la corona, y así, cuando el rey dejó marchar a Turgot, después de 13 meses de no hacer sino una exhibición de reformas frustradas, no se sintió ninguna voz de protesta, sino que, entre la gente que pensaba por su cuenta, ganó terreno la resignada convicción de que la prometida reforma en Francia no podía llegar de arriba, sino que había que buscarla en alguna otra parte. Luego el rey llamó a sus consejos al banquero ginebrino Necker, 1739-1794, un protestante y republicano que siguió la corriente de la época, financiando la guerra americana con empréstitos, pero que cayó en la más sombría impopularidad al comenzar a establecer asambleas provinciales para descargar a los intendentes de sus deberes administrativos. Necker fue despedido en 1781 y desde entonces el problema de la hacienda dominó todas las cuestiones domésticas de Francia. ¿Cómo era posible compensar el déficit? Calculado en dinero contante y sonante, no era tan formidable como parecía, pues una tarifa adicional de 6 o 7 francos por cabeza hubiera permitido al país equilibrar su presupuesto. Pero en términos de psicología política, el equilibrio del presupuesto chocaba con tremendas dificultades, pues representaba el consentimiento de las clases privilegiadas a pagar su parte proporcional. Ministros tras ministros fracasaron al tratar de obtener la única concesión que hubiera podido evitar la tempestad. Calón, el más atrevido e inteligente de la serie, que tuvo la feliz idea de convocar una asamblea de notables en 1787, fracasó, lo mismo que los demás, y con estrépito más resonante, pues intentó decir al país algo de la verdad real. Francia, escribía, es un reino compuesto de estados y países separados, con administraciones confundidas, cuyas provincias no conocen nada unas de otras, en donde ciertas demarcaciones están completamente libres de carga, que soportan en todo su peso otras, en que la clase más rica es la que sufre imposiciones más leves, en donde el privilegio ha roto todo equilibrio y en que es imposible un gobierno permanente o una común voluntad. Necesariamente es un reino imperfecto en alto grado, lleno de abusos, e imposible de gobernar en su presente condición. Se habían agotado todos los expedientes, excepto uno, que se urgía al gobierno de todas partes. El 8 de agosto de 1788 el rey convocó los estados generales para el año siguiente y volvió a llamar a Necker, el oráculo del dinero, para desempeñar su cargo de dirigir las finanzas de Francia. Nunca habían salido grandes reformas de aquel cuerpo arcaico en que el clero, la nobleza y el tercer estado habían siempre deliberado y votado separados. Tampoco las esperaba Necker.
Lo que el financiero esperaba de los estados generales era dinero para equilibrar el presupuesto y colmar el abismo abierto del déficit. El gobierno no había preparado de antemano plan alguno para la reforma constitucional ni líneas directivas para orientar una asamblea sin experiencia compuesta por 1.200 personas, aunque había sido acordado, 24 de enero, que el número de los miembros del tercer estado fuera igual al de los nobles y del clero juntos. El gobierno no había resuelto la cuestión vital de si los órdenes habían de celebrar sus sesiones conjuntamente o separados. El inmenso movimiento de opinión política resuelta y excitada que suscitó la convocatoria de la Asamblea de Versalles fue un fenómeno que Luis no esperaba y que no podía diagnosticar. Pero la reforma constitucional era algo que de algún modo figuraba claramente en los cahiers o instrucciones que se redactaron en todos los rincones de Francia o que hacían circular hombres eminentes durante aquel periodo crítico. La mentalidad de Francia, tal como la revelan aquellos documentos, no era precisamente republicana, pero que los impuestos no se recaudaran sin el consentimiento del pueblo y que se aboliera la TEL era, a pesar de muchos intereses divergentes, una aspiración común. Un cahier que circuló mucho y que había sido redactado por un brillante eclesiástico joven, esboza una monarquía constitucional muy parecida a la que se estableció en Francia a la caída de Napoleón. Su autor era Talleyrand, obispo de Autun, destinado en 1814, después de la agitación de las guerras revolucionarias, a administrar a Francia la misma medicina que, más prudente que otros, había recetado en vano en su juventud. Una vez reunidos en Versalles, los miembros del tercer estado sucumbieron a la influencia de la psicología de la masa, se habían juntado en un instante de viva agitación y de esperanza, sin medida, estuvieron resueltos desde el primer momento a dar a Francia instituciones que habrían de envidiarle el mundo y que le servirían de modelo. Todo se antojaba posible a una generación que había visto en el primer globo un augurio de la conquista del aire y en el mesmerismo un nuevo y misterioso poder sobre el funcionamiento de la mente humana. Imbuidos de tal espíritu, los miembros del tercer estado no estaban dispuestos a tolerar la oposición de los órdenes privilegiados. Declararon constituir ellos la Asamblea Nacional, 10 de junio, y en una famosa reunión en el juego de pelota, 20 de junio, juraron no separarse hasta haber dado una constitución a Francia. La tarea era prodigiosa. La Constitución norteamericana había sido forjada a puerta cerrada por un pequeño cuerpo de hombres altamente competentes en la tranquila ciudad cuáquera de Filadelfia. La más numerosa asamblea de Versalles proseguía sus deliberaciones en un país hirviente de anarquía y bajo la amenazante presión de la multitud parisiana. Era ya difícil reformar con prudencia la antigua estructura de la monarquía francesa, pero la tarea se hizo más formidable cuando los acontecimientos impusieron a la asamblea la responsabilidad de gobernar a Francia. En la corte había una camarilla que detestaba toda concesión al pueblo y que quería reprimir violentamente las pretensiones de la asamblea y los desórdenes cada vez mayores de la capital con un desplegamiento de fuerzas. Luis cedió a ellos, despidiendo a Necker, odioso por tres motivos distintos: por protestante, por parvenu y por reformador, ordenando la formación de un campamento de tropas regulares cerca de Versalles, mandado por Broglie, experimentado y famoso veterano. Por el momento, Luis, que se había prestado voluntariamente a la reforma, fue captado por la política de la mano fuerte. A esta amenaza de la reacción, la democracia de París dio la famosa réplica que Francia, 14 de julio de 1789, celebra todavía como una fiesta nacional, el 14 de julio de cada año. La Bastilla se rindió a una multitud armada, con el resultado del saqueo de los inválidos y probablemente financiada por los capitalistas que veían en Necker la única oportunidad de rehacer la hacienda. No fue demasiado glorioso el ataque a una fortaleza cuyos cañones eran inútiles y anticuados, y hubo mucha vergüenza en las circunstancias que precedieron y siguieron a la rendición, en el salvaje pánico de la población de la capital, en el carnaval de pillaje y en el amotinamiento de algunas tropas y en la vileza de otras, así como en la matanza brutal de la guarnición, rendida mediante capitulación. Pero la toma y la destrucción de aquella antigua cárcel en los suburbios de París, aunque manchada por abominables crímenes, fue una obra maestra política. En toda Europa la caída de la Bastilla fue saludada como el fin de la tiranía tortuosa y del encarcelamiento arbitrario, como anunciando la aurora de la libertad. Desde entonces París se colocó en la vanguardia de la historia. Su comuna, municipalidad, se convirtió en un gobierno poderoso.
Su Guardia Nacional, en la que se alistaron muchos delincuentes, fue el germen del ejército popular. La feroz brutalidad de sus multitudes, una fuente de coacción y de terror en los sombríos días venideros. La caída de la Bastilla advirtió además enérgicamente a la corte que París no iba a dejar fracasar la Constitución y que lo que París quisiese, Francia había de aceptarlo. Esto es un gran motín, dijo Luis cuando recibió la nueva. No, sir, replicó el duque de Liancourt, es una gran revolución.